La fe verdadera no se prueba cuando todo va bien, se prueba cuando el mundo presiona, cuando la verdad incomoda y cuando seguir a Cristo tiene un precio. Pablo, desde la cárcel, no le pide a la iglesia que huya, le pide que permanezcan firmes. Hoy escucharemos un llamado urgente para una iglesia que vive en tiempos de presión, confusión y temor. Vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. En Filipenses el capítulo 1, versículos 27 al 30, el apóstol Pablo proclama estas palabras. Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo ahora se dirige a los filipenses y de seguro a todos nosotros para que seamos hombres y mujeres firmes, sin miedo, que seamos dignos del llamado que Dios ha hecho para nosotros. Solamente, dice el apóstol Pablo, quiero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, dice Filipenses capítulo 1, verso 27. No dignos de pertenecer a una cultura, a un pueblo, a una ciudad, a un país. Él ya no nos está mirando como que pertenecemos a una ciudadanía terrenal. Él nos dice, ya no son de esta tierra, tienen una ciudadanía. Su ciudadanía es del cielo, su ciudadanía es diferente y tienen que portarse como es digno de esa ciudadanía que han recibido por medio del Evangelio. En estos pasajes de las Escrituras, Pablo cambia el enfoque. Ya habló de oración, ya habló de propósito, ya habló de una vida rendida en las primeras partes de este primer capítulo a los filipenses. Ahora va a lo práctico. Comportarse significa vivir como, es decir, vivir como ciudadanos del cielo. En el original griego, Pablo usa una palabra relacionada con ciudadanía. Lo que Pablo les está diciendo a los filipenses es, ustedes viven en esta tierra, pero pertenecen al reino de los cielos. Jamás lo olviden. Y nos está recordando a los creyentes de todos los tiempos, ahora mismo, que esa es nuestra realidad, que no somos de esta tierra. Por eso no trabajemos solo para las cosas de esta tierra. Tenemos responsabilidades terrenales, por supuesto. Tenemos que trabajar por nuestra alimentación, por nuestro vestido y por movilizarnos en las cosas de Dios en esta tierra, por supuesto, pero nunca quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón que no pertenecemos a esta tierra, que pertenecemos al reino de los cielos y es allá donde están nuestros mayores esfuerzos. Ya lo había escrito el apóstol Pablo. En el capítulo 3, el versículo 20 de este mismo libro de Filipenses, él nos recuerda una vez más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso, las palabras tan profundas de este capítulo 1 de Filipenses, el versículo 27, compórtense como es digno del Evangelio. Esto es poderoso, porque
Pablo nos está diciendo, vivan, muévanse en esta tierra como ciudadanos del reino de los cielos. Ese es el Evangelio de Cristo, que se mantengan firmes en un mismo espíritu, porque cuando estamos unidos podemos resistir más. En este mismo versículo 27 les dice, yo quiero oír de ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La iglesia no es fuerte por su tamaño, sino por su unidad espiritual. Por eso hay iglesias enormes con multitud de personas, pero totalmente divididos. Pero hay iglesias pequeñas con pequeño grupo de personas que son fuertes, no por la cantidad de personas que tengan, sino por su unidad, porque son uno solo, son una familia, son un solo cuerpo trabajando arduamente porque las personas lleguen al conocimiento de Dios. Eso es lo que hace a una iglesia fuerte. No es su tamaño, es su unidad espiritual. No es su unidad de opinión, no es su uniformidad, es su unidad en el espíritu y en la verdad. Algo que ya Pablo les había pedido a la iglesia de Éfeso cuando escribió el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 3, les dijo, ustedes deben ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, porque la unidad hace fuerte un cuerpo. La unidad hace fuerte una congregación, la unidad hace fuerte una familia, la unidad hace fuerte una empresa, un negocio, un país. La iglesia de Jesucristo es más fuerte cuanto más unida está. Por eso, cualquier creyente debe entender que cuando el enemigo introduce dentro de una congregación a alguien que divide, sea cualquiera su título que tenga, un creyente, un ujier, un pastor, un obrero, un diácono, un anciano que proclama división, no lo debe permitir, debe ser callado inmediatamente y tiene que salir a relucir la autoridad de Dios para callar cualquier boca que se levante para dividir, porque eso es el enemigo. El enemigo siempre busca dividir, siempre busca crear contienda y envía sus emisarios dentro de las congregaciones y la iglesia, los hombres y mujeres que están apasionados por la obra de Dios y que saben del poder y de la importancia y la demanda de Dios por la unidad, jamás lo deben permitir. Quedarse callado es ponerse como parte de ese divisor. Hacerlo callar es cuando el Espíritu de Dios se levante. Así que tome la autoridad de Cristo y calle a cualquiera que quiera venir y dividir la obra del Señor y causar contienda entre ese cuerpo de Cristo que está proclamando el Evangelio del Señor. Una iglesia dividida o una persona que causa división pierde autoridad, pierde testimonio y pierde enfoque. Ya no está enfocado en la obra del Señor, sino está enfocado en debilitar el cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene el propósito en esta tierra de llevar el Evangelio, y para eso necesitamos estar unidos siempre. Una fe que contiende, una fe que contiende no debe esconderse. Esto es el llamado de Dios. Por eso dice Filipenses 1:27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, nuestra fe no nos lleva a escondernos, nuestra fe nos lleva a pelear la buena batalla. Aquí Pablo rompe con la idea moderna de una fe pasiva. El Evangelio se defiende, se vive, se proclama, no con violencia, sino con convicción, con verdad y con amor. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros, vivir el Evangelio con convicción y defender la causa de Cristo con amor, con verdad.
Ya en el libro de Judas, el capítulo 1, versículo 3, se nos escribe: contiendan ardientemente por la fe. ¿Hay adversarios dentro de la obra del Señor? Claro que los hay. Por eso Pablo les escribe a los filipenses aquí en el capítulo 1, en el versículo 28, les dice: y en nada estén intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. No se dejen intimidar por los que se oponen al Evangelio. Y esto es actualmente más profético que nunca, porque en nuestro tiempo la iglesia de hoy tiene miedo al rechazo, tiene miedo a ser cancelada, tiene miedo a decir la verdad. Y Dios nos recuerda aquí en Filipenses que en nada debemos estar intimidados. No se intimiden, no tengan miedo, sigan proclamando el Evangelio, sigan orando, aunque sean rechazados, aunque la gente quiera callarlos, aunque la gente les diga que no es verdad lo que está usted predicando, no se deje intimidar. Pablo, escribiéndole a Timoteo, les decía palabras similares. No se dejen intimidar, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La valentía cristiana no es agresiva. No estamos agrediendo a las personas, no andamos por esta vida agrediendo a la gente, sino que la valentía cristiana es firme, llena de amor, no temerosa, no que se esconde, no que se mete a una cueva a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Los verdaderos creyentes entienden que tienen que ser muchas veces firmes en el llamado que Dios ha puesto sobre sus vidas. Luego, a partir del versículo 29 de este primer capítulo de Filipenses, Pablo habla acerca del sufrimiento, pero el sufrimiento como un regalo de parte de Dios. Mire lo que escribe Pablo: porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este versículo sacude al creyente superficial, porque aquí se nos está diciendo: ustedes han recibido un regalo, el regalo del Evangelio. No solo deben creer en Él, sino que tienen que estar dispuestos a sufrir por Él. Esto es de valientes, esto es de gente que entiende que no se va a acobardar por cualquier prueba o por cualquier situación que se le presente o cosas que ocurran, porque Pablo nos recuerda que creer es un regalo, pero sufrir por Cristo también. Siempre decimos que por gracia sois salvos, pero no nos olvidemos que el sufrimiento también es parte de ese regalo. Por eso, no debe asustarse cuando las cosas se complican. Es más bien para afirmarse, para ponerse más firme en las cosas del Señor. Pedro escribía estas palabras en su carta, en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 13: gozaos, alégrense, por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo. Así que manténgase firme en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de las contiendas, no porque usted las está buscando, es parte de su caminar con Cristo. No está en problemas porque usted es contencioso, violento o está ofendiendo a los demás. Esa es otra situación. Usted, por causa de Cristo, si sufre estas cosas, manténgase firme, porque dice el versículo 30 de Filipenses capítulo 1 que nosotros no estamos solos en esta lucha. Dice textualmente el apóstol Pablo aquí: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo dice: no están solos, yo estoy en esta lucha y ustedes también. Miles de nuestros hermanos en todo el mundo están en esa lucha y ustedes también. Hermanos, el cristianismo nunca ha sido fácil, jamás los ha sido y jamás lo será. No porque estamos viviendo en un moderno y porque hoy se nos predica un evangelio tan superficial y tan simple, pensemos que el evangelio solo es prosperidad y buenas noticias y nada malo nos va a ocurrir.
Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es prosperidad solamente, el Evangelio es sufrimiento también. Y Pablo nos recuerda aquí, yo lo he sufrido, ustedes lo sufrirán, los que vienen lo sufrirán, porque no podemos caer en el error de pensar de que seguir a Cristo es que todo te va a ir bien y no tendrás ninguna lucha. Eso no es cierto. Caminamos juntos, luchamos juntos, lloramos juntos, esperamos juntos, pero vemos victoria juntos también. La iglesia del Señor está en un tiempo en donde tiene que mostrar toda la valentía en su corazón, porque este no es tiempo de retroceder, ni de negociar la verdad, ni de vivir una fe cómoda donde parece que todo nos está yendo bien. Este es tiempo de permanecer firmes, unidos, sin miedo, porque el Evangelio que nos salvó es digno de que vivamos por él. En el próximo estudio, en el capítulo 2 del libro de Filipenses, entraremos a lo que es el corazón del libro de Filipenses. Allí vamos a hablar de la humildad de Cristo que transforma la vida. Esa humildad que nosotros hemos heredado, hemos recibido de Cristo Jesús, nos lleva a que nuestra vida sea transformada. Nos vemos en nuestro próximo devocional. Que Dios les bendiga.